la idea de la charlita que les voy a dar es presentarles una herramienta en la cual estoy trabajando desde hace un par de meses y que me parece muy piola que la conozcan porque les puede servir eventualmente. Se trata esencialmente de visualizar cosas, ¿sí? Y uno siempre necesita algún tipo, no sé si siempre, pero en muchos casos, algún tipo de visualización que sea capaz de abstraer o que nos permita en realidad abstraer información de los datos con los cuales estamos trabajando, independientemente de la naturaleza de esos datos. La herramienta se llama Bokeh, ¿sí? Y lo que tiene en particular es que nos genera un gráfico, un plot, una visualización en el navegador y que esa visualización es interactiva, ¿sí? Uno esperaría que al estar disponible en el navegador uno tenga que escribir esencialmente JavaScript. Bueno, no. La idea general de Bokeh es que ustedes escriben Python o, si agrandamos un poquito más la idea, cualquier lenguaje que sea capaz de escupir JSON. Después les explico bien un poquito de arquitectura, pero arranquemos con Python. Entonces, si ustedes son capaces de escribir un poquito de código de Python, van a poder tener una representación, ¿sí? Una visualización en el browser, un gráfico en el browser, y ese va a ser interactivo. Y con muy pocas líneas de código de Python, con lo cual parece una alternativa interesante en comparación, digamos, a las alternativas disponibles de ploteo dentro del mundo de Python, que esencialmente está dominado por Matplotlib. Bien. Mi nombre es Damián Ávila. Pueden encontrarme en cualquiera de estos lugares. Esencialmente son cuentas de listado Twitter, email o incluso el de abajo es un blog que en su mayor parte es técnico, donde escribo algunas de las cositas que hago. Está bastante centrado en IPython, que es una de mis debilidades, pero hay algunas otras cosas también, así que pueden pasar por ahí, incluso comentar en los posts o preguntarme también en ese ámbito, no hay ningún problema. Una de las cosas interesantes de Bokeh es que es bastante simple, si bien tiene muchas dependencias, es bastante simple de instalar, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito de la compañía que está atrás de Bokeh, que es la compañía para la cual trabajo, pero primero, ¿cuántos de ustedes conocen Conda? Bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes conocen Pip? Bien. Bueno, Conda es un backup manager, también un producto de la compañía, pero a la cual me voy a referir, que se llama Continuum, pero que es open source, al igual que Bokeh, y con licencia BSD, con lo cual ustedes pueden agarrar y hacer lo que quieran con el código, pero que en mi experiencia es un poquito mejor que Pip, así que, bueno, obviamente todos los productos de la empresa se pueden instalar con Conda, en particular Bokeh se puede instalar muy fácilmente con Conda, y si no, igual, lo pueden instalar muy fácilmente con Pip, ¿sí? Es la forma más simple de hacerlo. Incluso lo pueden instalar ahora y empezar a jugar un ratito. No hay inconveniente. Bien. Esencialmente les ponía ahí una pequeña reseña acerca de cómo instalarlo porque o puede ser un interesante ejercicio ir bajando y jugando un poquito. Sí, hay un mirror que puso mes, no me acuerdo bien el nick. Un mirror de PyPy, así que de ahí de PyTeam. Así que de ahí pueden pasar sin problema. Bien, bueno, Continuum Analytics es la compañía con la cual estoy trabajando hace un par de meses. Esencialmente hacemos un par de cosas, ya sea en finanzas, geofísica, defensa, métricas de diferentes naturaleza, análisis de datos. Es bastante amplio las cosas en las que trabajamos. En particular yo estoy en este proyecto de visualización y en otro proyecto en el cual hago cosas con IPython.
Tecnologías que utilizamos, procesamientos de datos en array, computación distribuida, bueno, machine learning, análisis predictivo. Y ahí abajo van a ver la visualización interactiva, que es uno de los puntos fuertes, digamos, y en el cual la compañía mete ímpetu. ¿Sí? Si quieren saber más, pueden visitar la página de internet. Esencialmente la compañía se monta sobre productos open source o sobre librerías open source, y sobre ellas construye nuevas librerías que son open source, o si no, cosas privadas, digamos, para determinados clientes. Pero esencialmente trabajamos con tecnologías de código abierto, y eso es súper importante, o al menos a mí me parece importante y me gusta trabajar en un lugar que haga eso. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con Bokeh? ¿O qué hace Bokeh? Ya habíamos dicho que el centro de la cuestión era la visualización interactiva, ¿sí? Lo que proveemos son gráficos innovadores. Ahora vamos a ver, no son tan innovadores, y uno tratamos de replicar lo mismo que ustedes pueden plotear con cualquier otra librería, pero bueno, hay un par de cosas interesantes que las librerías o las bibliotecas más comunes no pueden hacer, justamente, y nosotros sí podemos hacerlo porque tenemos todo el bagaje del browser y toda la potencialidad que tiene el JavaScript por detrás. Bueno, como les decía, entonces en el navegador, una de las cuestiones interesantes que voy a charlar un poquito más adelante con ustedes, es que tenemos la posibilidad, o tenemos un Bokeh server, ¿sí? Un servidor, al cual uno puede pushear, y eso está relacionado con el otro punto, ¿sí? Datos, y de esa manera hacer updates de la visualización. Y eso es muy interesante y muy divertido. Después hago referencia a qué me refiero con no vivo y vivo, que es una pequeña distinción. Pero cuando hablemos un poquito del server. Bueno, y la idea principal, obviamente, es lo que les comentaba antes, es que ustedes no tengan que escribir el JavaScript, ¿sí? Sino que escriban un par de líneas de código de Python y tengan entonces la visualización en el browser. Esta es la página del proyecto, bokeh.pydata.org, y ese es el usuario de Twitter. En la página, que se las puedo mostrar por acá, es una página que está siempre en construcción, ¿sí? Esencialmente van a encontrar un montón de material, desde la instalación hasta, bueno, pasando por un tutorial que normalmente realizamos y que ustedes pueden llevar a cabo también, que realizamos en distintas conferencias, a eso me refiero. Una guía de usuario, una guía de desarrollo, ¿sí? Siempre tratamos de meterle pila, porque siempre nos falta documentar cosas, porque hay un montón de cosas disponibles, así que está en constante movimiento y evolución, pero bueno, es el punto de entrada para conocer acerca de Bokeh, ¿sí? Vamos a esto. Bueno, como toda librería o biblioteca, como quieran llamarlo, de visualización, tenemos una galería, que nuevamente la galería es algo que está en constante cambio, y esencialmente en la galería por ahora es una bolsita de gatos, pero en el futuro va a estar un poquito más ordenada, de manera tal que ustedes puedan ver diferentes tipos de gráficos y agrupamientos de gráficos según características comunes y demás, pero bueno, tienen una idea de los gráficos que pueden llegar a generar. Esencialmente, si ustedes cliquean en cualquiera de estas versiones, lo que tienen, en cualquiera de estas imágenes, ¿sí? Lo que obtienen es la visualización en Bokeh en sí mismo, ¿sí? Con el código Python que genera esa visualización. Y obviamente esto está incrustado, embebido en el HTML de la galería, con lo cual tiene todas las funcionalidades que a continuación voy a explicar, pero pueden jugar directamente ahí en la galería con todas las herramientas que proveemos dentro de Bokeh, ¿sí? Sin tener que instalar absolutamente nada. Así que si quieren pasear por la galería pueden pasear. Ahora vamos a charlar un poco de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me dicen un par, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones esenciales entonces es uno de los caballitos de batalla, digamos, de Bokeh, es justamente la interactividad. Y
interactividad hace referencia justamente a todas estas herramientas que uno puede utilizar en la interacción, valga la redundancia, con la visualización o con el gráfico en sí mismo, ¿sí? Tenemos varias herramientas disponibles. Hace poquito hubo todo un refactoreo de lo que es la parte de herramientas, de manera tal que ahora es fácil construir herramientas de una manera amigable. Pero bueno, esencialmente tenemos Pan y Zoom, que ahora les voy a mostrar a qué me hago referencia con Pan y Zoom. Pan y Zoom es moverse, Pan, ¿sí? Y Zoom es Zoom, ¿sí? Hay selecciones de diferente naturaleza, modificación de tamaño, de la visualización. El hover, que es una herramienta que es un pequeño bubble, una pequeña burbuja donde podemos tener información adicional del punto en el cual estamos señalando. Recientemente se incorporó un lazo que está más, todavía no está en el release, pero bueno, y un par de otras más que no las listé acá, pero son varias herramientas disponibles hasta este momento. Uno puede guardar las imágenes o los gráficos en un formato de imagen que es PNG. No tenemos soporte para SVG. Es un request que generalmente aparece en los issues y en la lista de correo, pero por el momento no lo soportamos y está planeado para más adelante. No en inmediato, pero a mediano o largo plazo probablemente soportemos también exportación a SVG. Bien, entonces vamos a mostrar un poquito de Bokeh en sí mismo. Lo que voy a hacer acá, esencialmente, miren esta línea, que es... ¿Quiénes conocen ustedes de acá hay Python? Bueno, esto es un notebook de Python en realidad que se está viendo como una presentación online, con lo cual yo puedo ejecutar código acá como si estuviera en el notebook de Python, que es como una especie de consola, ¿sí? Interactiva, para los que no saben lo que es IPython. Y lo que estoy usando acá es una magic que se llama run, que lo que hace es Python y el archivo de texto.py, ¿sí? Nada más que es un shortcut, ¿sí? Un alias para hacer eso. En este caso voy a entonces ejecutar este pequeño script que tiene un poquito de código Python que después lo podemos ver, ¿sí? Y lo que me genera es este atractor de Lorentz, ¿sí? Y esencialmente lo que le quería mostrar acá son las diferentes herramientas que tenemos. Por ejemplo, cuando yo me hacía referencia a PAM, me hacía referencia a que puedo agarrar esto, ¿sí? Y moverlo de un lado hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Bien. Puedo hacer el zoom, que sería así, sí. Si tienen un mouse sería mejor, con el pad no es la mejor opción, pero bueno, voy a extenderlo. ¿Sí? Y pueden entonces explorar distintas zonas de la visualización, esa es la idea. Un zoom de caja, que es eso, o sea, señalo una región, entonces esa región es la que es zoomeable, ¿sí? Bueno, puedo hacer reset, acá es la referencia que les hacía, guardar la imagen, digamos, una imagen de la visualización en un archivo PNG. Tiene un signo de pregunta ahí que esencialmente les da algunas referencias de cómo utilizar algunas de las herramientas, ¿sí? Algunas de las que están disponibles. Creo que tengo algún otro ejemplo que tiene otra... Sí, esto es un pequeño script también que genera una linda tablita de estas características. En realidad es la reproducción de un artículo periodístico, pero bueno, no recuerdo bien cuál era el nombre, pero esencialmente fíjense que es una tablita de doble entrada y los colores representan diferentes valores o cuentas para esa intersección de categorías X e Y, ¿sí? Y justamente esta burbuja que aparece acá es el hover, ¿sí? Que nos da información al instante de cada uno de los puntos que estaban en esa visualización, ¿sí? Bien, bueno, por ejemplo, lo de resize que les comentaba me puede... Bien, perfecto. Resize no me anda, eso es porque en Master estamos destruyendo cosas, estoy en Master, pero bueno, funciona, en la versión estable funciona. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Bien.
Sí. Sí. O sea, como usuario obviamente también, pero trabajo en el desarrollo. Ahora les cuento un poquito en qué parte específica, porque es bastante grande Bokeh ya. Si bien está en una versión que es 0.6.1, digamos, todavía estamos en una etapa de experimentación y demás. Es bastante grande y tiene mucho código detrás. Y bueno, estoy trabajando en una parte particular, digamos, valga la redundancia, en una zona del código. Bien, volvamos, retomemos un poquito. Entonces, outputs. ¿Qué son los outputs? Bueno, yo escribo un snippet de código Python, ¿sí? Y eso me genera una visualización que en principio la veo en el browser, ¿sí? Lo que le estaba mostrando yo en los ejemplos anteriores, ¿sí? Por ejemplo en es el output estático, de HTML estático pero interactivo, ¿sí? Que no se confunda lo de estático con que no sea interactivo. Sino que es un plain HTML que tiene incrustado, embebido ahí adentro la visualización, ¿sí? Tiene todo el HTML, el JavaScript y el CSS. Después les muestro cómo está la estructura adentro para generar esa visualización. Bien. Después tenemos el output que es server base, ¿sí? Nosotros entonces mandamos la información, o sea, escribimos código Python, sí. No. Hay canvas por detrás y demás. Sí. Sí, funciona muy bien. Incluso después les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales manejamos grandes cantidades de datos, 2 millones de puntos, 5 gigabytes de data, cosas por el estilo, y se la banca, sí. Eso está muy bueno. Y es una de las cosas a la que apunta Bokeh a soportar, digamos, que uno pueda visualizar grandes cantidades de datos. Bien, volviendo, entonces tenemos output que son server base, es decir, uno escribe código Python, eso se transforma en JSON y ese JSON se empuja a un servidor y el servidor es el encargado de después, por un montón de otras cosas por detrás, mostrarnos la visualización, ¿sí? Y eso es interesante porque yo puedo pushearle updates al servidor y hacer mi visualización interactiva en el sentido de animarla, ¿sí? Porque puedo cambiar el estado de representación de los elementos que estoy mirando, ¿sí? Y como el notebook de Python es muy popular, también lo que hacemos es incrustar los gráficos dentro del notebook de una manera muy simple, de manera tal de que ustedes puedan tener, sí. No, exactamente. Ahora después les muestro un ejemplito de pushear al servidor y volver, ¿sí? Bueno, el HTML estático e interactivo, bueno, es ese que les comentaba. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de código Python para generar un gráfico que tiene una línea. En este caso, esa línea es una representación de una función de seno, ¿sí? Fíjense que son muy poquitas líneas de código, defino X, defino Y, le digo dónde me lo va a generar el archivo, que es el line.html, las herramientas que quiero utilizar, entonces utilizo el line y le paso X e Y, colores, bla, 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 show, y si ejecuto esto directamente, lo que me genera es esto, ¿sí? Entonces muy poquitas líneas de código para generar la visualización. Bien. Entonces uno puede variar qué herramientas quiere poner en la visualización o en el gráfico en particular y jugar con esa cuestión. También los tamaños, es todo bastante customizable, ¿sí? Uh-huh. Sí, te proveemos en una API que es Embed, que te permite hacer eso de manera simple. ¿Sí? Incluso en la galería hace uso de esa API, digamos, para incrustar dentro de la galería, que es un Sphinx
de Python. No. O sea, al principio sí, esas son imágenes chiquititas, pero todo lo otro son gráficos que se generaron a través de esa API de Embed. Es todo programático, digamos. Bien. Ejemplo de server base. ¿Sí? En este caso tengo un ejemplito que es muy parecido a este, nada más lo que voy a graficar es una box plot. ¿Sí? Entonces, lo que tengo ahí abajo es un server, o sea, levanté un server de Bokeh que se llama Bokeh Server, es muy fácil de levantar, es muy simple. Y lo que le hago ahora es pushear los datos a ese server. ¿Sí? Y lo que tengo es entonces el gráfico, de la misma manera que en el otro caso. Las particularidades del server o las ventajas del server es que después yo puedo hacer update de eso. ¿Sí? Pero si por ejemplo voy acá directamente al server, ahí puedo ver que tiene un documento y ese documento contiene la visualización que a mí me interesa ver. ¿Sí? Sí, ahí te muestro. Me estoy adelantando en realidad por eso. Bueno, acá les muestro entonces un ejemplo del notebook. En este caso lo que hacemos es inyectar todo. Fíjense que dice Bokeh.js. Ahora les voy a charlar un poquito de lo que es Bokeh.js. Pero bueno, es esencialmente toda la maquinaria de JavaScript necesaria para que ustedes puedan ver los gráficos en el navegador. Y es lo que acepta entonces ese JSON y es capaz de representarlo. Bien. Pero bueno, la cuestión es que incrustamos eso dentro del notebook. Y entonces después, si están en un notebook como este, bueno, o en un notebook más tradicional que es el blanquito y toda la bola, y ejecutan código en la celda, ¿sí? Lo que se les incrusta es directamente la visualización en el output de la celda. Bien. Sí, perdón, sí, estoy haciendo referencia al notebook de IPython, ¿sí? Que yo doy por hecho que todos los conocen. Sí, estamos laburando en eso, sí. Sí, para tratar de utilizar el interact de IPython dentro de Bokeh. Nosotros en Bokeh tenemos nuestros propios widgets, que ahora después les muestro. Pero los widgets nuestros sí. Lo de tratar de interaccionar con los widgets de IPython todavía no, está en desarrollo eso. Pero pronto va a andar. Ya tengo que ponerme a hacer yo las cosas y todavía no tengo tiempo. Porque estoy con otras cosas antes. Pero bueno, sí, va a andar. Streaming de datos. Y cuando hago referencia a vivo y no vivo, esencialmente quiero hacer la distinción entre lo que les voy a mostrar ahora, que es programáticamente generar una animación, y el caso vivo en el cual yo tengo un instrumento, ¿sí?, que detecta una señal X, que no la genero yo programáticamente, y que puede entonces, a partir de ese instrumento, generar la señal que yo puedo leer, transformarla, digamos, y entonces visualizarla en el gráfico. Pero esa era la referencia. Nunca encontré un término bueno para hacer esa distinción, pero si encuentran alguno después me lo comentan. En este caso lo que tengo es un caso no vivo en el que genero una visualización donde voy haciendo update de los distintos elementos que veo inicialmente. ¿Sí? Entonces en este caso voy a correr eso y lo que tienen es esto. ¿Sí? O sea, genero esos diferentes grafiquitos van cambiando de tamaño, o sea, rectangulitos, ¿sí? Entonces le voy pushando al server distintos tamaños de rectangulitos todo el tiempo, cada un segundo, lo que fuera, y genero esa visualización que es una animación, ¿sí? Que tiene todas las características previas, o sea, lo puedo agarrar así y moverlo, puedo hacer el box zoom y si lo puedo seleccionar. Bien. Exactamente. Todo esto funciona con el model server. Hay gente experimentando para soportarlo con HTML estático de una manera muy rara, pero bueno, y por fuera de Bokeh. Y haciendo uso de IPython también por detrás. Pero bueno, esto funciona con el server. ¿Sí? Por ejemplo, si yo salgo acá de la presentación, ¿sí?, y lo que hago es matar el kernel, o sea, acá con IPython lo que tengo, bueno, escribo el código y mando ese código que tenía la visualización esta a un kernel que ejecuta Python, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es matar el kernel para que deje de pushear los elementos que estoy pusheando. Entonces le doy restart para que me mate, ¿sí? Y entonces cuando vuelvo a la visualización,
se detuvo, ¿sí? Porque dejé de pushear los datos. Bien, volvamos a la presentación. Así. Vamos por acá. Bien, sí. Sí, podría hacerse. Sí, podría hacerse. Nosotros tenemos una forma de autocalcular los rangos de acuerdo a los datos que tenés incoming, digamos, pero vos podrías potencialmente cambiar Sí. No pasa solo, pero podrías hacerlo vos. Sí, tendrías que dilucidar de alguna manera cómo va a ser la ampliación del rango o algo por el estilo, tener una idea de cómo se te va a ir como para poder estar dentro, digamos, de los datos que vos estás manejando, pero sí, se podría hacer. Tendría que ver que si no se podría hacer de forma automática. Bueno, podríamos verlo después, pero sí sería interesante eso, para cambiar los rangos de forma automática. Bien. Entonces, evolucionando un poquito de la visualización, digamos, que les estuve mostrando hasta este momento, que es bastante simple, lo que estamos tratando de introducir es estos conceptos en realidad que ya existen, pero tratando de meterlos dentro de Bokeh, de dashboard o data apps, ¿sí? Tratar de vincular entonces visualizaciones con widgets que permiten interaccionar al usuario y seleccionar diferentes características del gráfico, ¿sí? Y a través del server entonces poder cambiar esas visualizaciones. De manera de tener una interfaz de usuario linda y piola para que la gente juegue. Entonces acá tengo dos ejemplos de eso. Voy a empezar por el más simple y el otro después lo podemos explicar un poquito. Esta es una simple visualización. Tiene todas las mismas características que les mostraba previamente, una onda de seno, o una línea de seno o coseno, en este caso era seno, ¿sí? Pero fíjense que a la izquierda tenemos widgets, ¿sí? Que esencialmente son sliders que me permiten entonces cambiar esa visualización en diferentes características de la fórmula, ¿sí? O de la ecuación que genera esa onda, ¿sí? Entonces uno puede ir cambiando esto y a medida que cambia esto, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto está con un backend atrás del server. Entonces yo le estoy pusheando nuevos datos y la visualización es actualizada, ¿sí? Y así puedo cambiar diferentes características y de esa manera entonces la persona con la cual está frente a esta visualización puede jugar y puede explorar los datos de una manera amigable, ¿sí? Bueno, la cuestión es que IPython también provee widgets, entonces la idea es que eventualmente integrar las dos cosas para poder utilizar el mismo tal vez hasta la misma codebase. Exactamente. Sí. Este es otro ejemplo. Sí. Bueno, esto me veo esta típica hola Python, sí, y esta atravesada. Hay que hacerlo. Bien. Esto es el mismo ejemplo, digamos, que el anterior. O bueno, trata de ejemplificar la misma idea, ¿sí? Entonces, en este caso, si no recuerdo mal, era data acerca de consumo de gasolina y algunas cuestiones energéticas en Estados Unidos, pero realmente no me acuerdo con detalle. Pero bueno, entonces tenemos diferentes X e Y, ¿sí? Para plotear, y uno puede cambiar el tipo de gráfico que quiere utilizar, ¿sí? Sea una línea, sea de puntos o diferentes características, ¿sí? Esto supongan que es una tabla que tiene todos los datos en un formato no amigable, ¿sí? Y uno quiere explorarlo de una manera simple, entonces puede hacer esta vinculación para tratar de encontrar alguna relación que permita extraer alguna idea X, ¿sí? Y utilizarla. Incluso, por ejemplo, acá si muestro se murió, ¿sí? Bueno, a veces falla. ¿Dónde está esto, por ejemplo? Fíjense que acá podés generar filtros y esos filtros están graficando esta variable, ¿sí? E incluso acá está muy chiquitito, pero se puede seleccionar dentro de
de este filtro, y esto debería hacer update de los datos a la derecha. Entonces esta región es la que está representada ahora nuevamente en la derecha. Entonces es jugar con esa misma idea que les comentaba anteriormente, nada más que acá estoy rescatando datos de la visualización, mandando al server, eso se va para un lado, vuelve, recalcula y vuelve a mandar, digamos, el update para que yo vea acá. O sea, es un ida y vuelta entre el server, entre la parte del cliente y la parte pythónica, digamos. Y es un juego interesante. Bueno, entonces la idea es, esto está todavía en desarrollo, pero la idea es meterle más pila para que la gente pueda generar sus propios dashboards y pueda presentarlos, digamos, de una manera amigable y que sea fácil de escribir, porque actualmente no es tan simple de escribir esto, ya involucra más líneas de código, y bueno, estamos trabajando para generar una API que sea amigable. Había una pregunta primero ahí y después ¿vos podés accionar sobre el gráfico y mandar datos? Sí. O sea, podés usarlo como controlador también, decir, está pasando. Sí, ahora, hace poquito hubo también todo un refactoreo para que todo el tema de las elecciones, o sea, esté pulido, digamos, y que vos entonces puedas mandar información, así como me planteabas recién. Sí, podrías hacerlo. Habría que ver cómo hacerlo, pero potencialmente podrías hacerlo. Y si no, generamos la herramienta que te necesites. Pero hay una herramienta que se llama Tab que te permite seleccionar ese punto y tener información acerca de ese punto, digamos, en particular y pusharlo para el otro lado. Pero sí. ¿Era una pregunta que tenías? Cualquier formato que Python pueda entender. No habría problema. En general, a ver. Por detrás hay una cosa que se llama un objeto que se llama column data source, que son columnas, digamos, de datos que tienen que tener, si tenés valores de X e Y, digamos, tienen que tener la misma longitud. Y ese es uno de los objetos que después está representado en la parte de JavaScript y al cual vos pusheás, digamos. Pero esencialmente vos podés graficar listas, arrays, data frames de pandas. Sí, después ahora les voy a... Son varias cosas. Capaz me adelanto un poquito, pero dentro de Bokeh tenemos diferentes APIs, ¿sí? Tenemos una de muy bajo nivel que trata de representar los objetos que están del lado de JavaScript, y con lo cual se puede hacer la visualización, pero es muy verbosa, digamos, y en general lo utilizamos para construir otras cosas arriba de eso. Después tenés una capa intermedia de contacto, digamos, que el usuario puede utilizar y que es más parecida a lo que sería Matplotlib, en el cual uno tiene que construir los datos, o sea, tiene que arreglar los datos y mandárselo en un tipo de característica determinada, como vos decís. Y ahora estamos trabajando en una API de muy alto nivel, que es una de las cosas que yo estoy haciendo, en la cual vos le tirás el dato en formatos estándar genéricos y Bokeh lo entiende y te los representa, ¿sí? Sin que vos tengas que andar haciendo... Eso, bueno, involucra varias cosas en el medio y otra librería también en la que estamos trabajando, pero bueno, la idea es que tener una especie de adaptador de datos, ¿sí? De manera tal de que vos le tirás inputs que son razonables y si es razonable, Bokeh los representa. Sí, podés levantar el ticket si quieres, no hay problema. Después vamos... Claro. Te lo puedo poner en close, pero... no, sí. Obviamente, tienen requerimientos en los cuales pueden llegar a utilizar Bokeh y necesitan ciertas características. Si no están, probablemente trabajemos para que eso esté y ustedes puedan limpiar rápidamente con sus datos o lo que fuera. ¿Sí? Y la idea es potenciar y hacer crecer, así que si ustedes tienen requerimientos específicos, se charla. Sí. Solamente para ver la parte de JavaScript que se genera con...
No, bueno, hay varias cuestiones, digamos. Hay otra empresa en Python que trabaja en su librería propia, se llama Plotly, que bueno, es código cerrado y ustedes tienen que pagar para meter los datos y ver las visualizaciones y esas cosas. Y también, bueno, tiene este input de Python, digamos. Pero bueno, después tenés un montón de otras librerías en JavaScript que pueden llegar a hacer cosas parecidas a estas. Una de las más comunes o más conocidas es de 3 probablemente, pero probablemente hay muchas más, con diferentes grados y diferentes targets para trabajar. Y bueno, ahora vuelvo al tema de Bokeh, digamos, porque Bokeh es la parte pythónica y después la librería en JavaScript que se puede utilizar como una librería de JavaScript standalone, ¿sí? O sea, ustedes pueden utilizar Bokeh.js solamente de una manera muy simple, sin tener que usar Python si quieren, en sus aplicaciones, si están trabajando con JavaScript, por ejemplo. Y bueno, la idea es que eso también esté disponible para que la gente lo utilice. Sí. Sí. Sí, lo básico es como es más o menos en la idea del Grammar of Basic, of Graphics, quiero decir. Sí, más o menos tiene varios conceptos de esa teoría, digamos. Sí. Sigo adelante un poquito, así no me llega. Y ahora seguimos con las preguntas, ¿sí? Porque no sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda? Bien. Un poquito de la arquitectura entonces, así les voy contando. Igual vamos a dejar algunas cosas afuera porque no voy a llegar. Pero bueno, esencialmente lo que les comentaba acerca de Bokeh.js, ¿sí? Bokeh.js es entonces la biblioteca de visualización dinámica interactiva en JavaScript, que es el core que está por debajo de todo esto. ¿Y qué hace? Se come el JSON. Se come el JSON y me escupe el HTML, ¿sí? Y al cual le puedo hacer entonces push y pull de estados usando WebSocket desde Python, por ejemplo, ¿sí? Y se utilizan diferentes tecnologías como Canvas, Backbone para hacer los modelos, muchos CoffeeScript por detrás para generar, digamos, todos los templates y demás. Sí, ahora después les muestro un poquito la cantidad de código que se genera, pero bueno. Y hay un montón de ejemplos independientes en JSFiddle, que es un lugar muy común para meter código que es JavaScript, HTML y CSS. Donde pueden ver cómo se utiliza, digamos, como una librería standalone, una librería de JavaScript, ¿sí? Pero bueno, esa es entonces, como siempre, la idea esencial. Nosotros escribimos en JavaScript, así no tienen que hacerlo. Y entonces, acá les muestro un poquito cuál es la cuestión. Esto es una visualización. ¿Alguien conoce qué es una banda de Bollinger? Sí, perfecto. Bueno, para los que no conocen, es algo un poquito de finanzas, ¿sí? Tiene que ver con el cálculo de una media móvil y después una distribución de desviaciones estándar con respecto a esa media móvil. Pero bueno, no interesa demasiado. La cuestión es un gráfico que es bastante simple de realizar. Fíjense que son un par de líneas de código de Python. Serán, no sé, 15 líneas de código. Donde genera una banda media, una banda superior y una banda inferior, ¿sí? Y esencialmente lo que hago entonces es generar este grafiquito. Bien. Este grafiquito, voy a volver a la presentación que ven acá. Voy a hacer primero, discúlpenme, esto y volver para acá. Este grafiquito que ven acá, lo que hago en este momento es recatar ese mismo plot que generé ahí y lo que voy a hacer es escupir el JSON acá para que vean más o menos cómo es la estructura, ¿sí? Esencialmente le paso los datos, o sea, ese es un diccionario, digamos, donde tiene los modelos que después del dado de JavaScript voy a ser capaz de reconstruir, ¿sí? Esto es más o menos es un par, fíjense que ya aumentaron las líneas, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Y cuando van al HTML, el HTML de este grafiquito que ven acá es esto, ¿sí? Donde tienen 52.000 líneas, ¿sí? De JavaScript, CSS y HTML para generar esa visualización a partir de 15 líneas de Python. Entonces, eso es claro, esa es la labor que hacemos nosotros por detrás, ¿sí?
Sí. Sí, estamos generando, digamos, puntos de entrada para que vos puedas hacer eso. Sí. Creo que ahora en Master puedes hacerlo, cosas muy simples, pero eventualmente en el futuro la idea es generar, digamos, toda una pequeña herramienta, digamos, que te permite hacer eso de manera muy simple y que todos se pueda modificar también desde el lado del cliente la visualización, no solo desde el lado acá. Bien, bindings. Esto es lo que les comentaba recién hace 2 segundos, ¿sí? O sea, tenemos un core que es en JavaScript, ¿sí? Que me entiende JSON, ¿sí? Así que cualquier cosa que sea capaz de escribir JSON en el formato más o menos que entiende, digamos, el Bokeh.js, va a ser capaz de generar una visualización utilizando Bokeh, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos en Scala, en Julia. ¿Quiénes conocen Julia? Bien, es un lenguaje bastante nuevito, ¿sí? Creado por científicos esencialmente, que toma mucho de los conceptos de Python, las cosas buenas y tira las cosas malas. Es un lenguaje interesante si quieren después hacer un poquito de research al respecto, pero la cuestión es que uno de los core developers de Julia nos dijo, digamos, entró a la lista, digamos, y dijo, yo quiero generar visualizaciones con Bokeh. Bueno, si Julia es capaz de escupir el JSON, está todo bien. Le mostramos más o menos cómo era la estructura y cuál era la estructura de datos que tenían que mandar, digamos, y a los 3-4 días volvió con el prototipo andando y funcionando, visualizando gráficos en Julia con Bokeh. Y no es nada del otro mundo, digamos, no es que el tipo es un grosso, pero más allá de eso, claro, capaz nosotros podríamos tardar, no sé, un mes tal vez, porque primero hay que entender Julia y toda la bola, pero esencialmente es simple, digamos, ¿sí? Es bastante simple. Y estamos buscando gente que pueda escribir en R y en cualquier otro lenguaje que quieran, ¿sí? R es un lindo target, digamos, es muy interesante, hay una comunidad muy grande por detrás, entonces, bueno. La idea es traer gente de esos distintos lenguajes para que puedan implementar ellos mismos, entonces el binding, sí. Exacto. Uh-huh. 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 Sí, ahí ahora creo que más adelante alguno tengo. Déjame avanzar y creo que alguno tengo. Y creo que viene por acá. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene Bokeh, en el cual se hace bastante énfasis, es en la capacidad de trabajar con grandes cantidades de datos. Y hay esencialmente dos técnicas que utilizamos, una que se llama downsampling dinámico y otro que se llama abstract rendering, que es una técnica muy interesante. Así que les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Downsampling dinámico, acá tengo algún que otro ejemplo. Primero les voy a mostrar, supongo que este o este. Esto, si no recuerdo mal, son alrededor de 2,5 millones de puntos de acciones de Apple, Google y esto que no me acuerdo, ¿sí? Que en este punto en particular, perdón, primero les hago la referencia que esto lo ven diferente porque es de una versión anterior que está deployada en un server. Ahora tenemos unos tools más lindos que aparecen acá, que era lo que les mostraba previamente, porque esto era bastante feo. Pero bueno, las cosas van mejorando, de a poquito, pero van mejorando. Esto no, en realidad está corriendo en un server remoto. Y entonces, por ejemplo, lo que tengo es, desde el año 2004 al 2011, tres acciones, digamos, ¿sí? La cotización de las acciones. Lo que voy a hacer es seleccionar en una región, ¿sí? ¿Qué hizo acá, digamos? Tenemos como 2 millones de puntos, es un montón. Entonces, hace un muestreo, ¿sí? De tal manera de tener una representación que sea visualmente agradable, ¿sí? Pero la ventaja de esto es que uno puede seleccionar una zona de ese gráfico, ¿sí? Y fíjense lo que pasó cuando selecciono una zona, a ver si selecciono de nuevo, una zona chiquita, ¿sí?
¿Ven que aparecen detalles que antes no se veían? Bueno, ¿por qué? Porque para ese rango en particular ya tengo nuevos datos, ¿sí? Y esos nuevos datos entonces son pusheados al server y son nuevamente representados, ¿sí? De esa manera entonces puedo ir explorando una cantidad enorme de datos, digamos, que de la otra manera no podría hacerlo. 10 minutos, sí. Bien, vamos entonces a pasar un poquito más adelante. Hay otro ejemplo también con el mismo, pero no creo que llegue a... Eso funciona con el server, sí. Sí, necesariamente se hace el server. Este es otro ejemplo. Si no recuerdo mal, son temperaturas de océano, ¿sí? Y esto lo que calcula son diferentes slides de Mapamundi, ¿sí? En este caso en particular, si yo muevo este slider de esta manera, ¿sí? Voy corriéndome como si estuviera corriendo, calculando y representando puedo ver cómo ha cambiado la temperatura en esta línea, digamos, del Mapamundi con respecto al tiempo. Y lo mismo para el otro lado. Y esto, si no recuerdo mal, eran alrededor de 6 gigabytes de datos. Fíjense que hay un poquito de lag, pero son 6 gigabytes de datos, o sea, no es trivial. Exactamente, que tienes el server de Bokeh por detrás. Pero lo podríamos correr localmente. Bueno, no tengo este ejemplo, creo, ahora acá disponible, pero se puede correr localmente. Claro, bueno, esto están dando... bueno, sí, es una de las cosas que hacemos a propósito en realidad, para decirles que con este wifi que tenemos y demás, funciona bastante bien. ¿Sí? Bien. Y la otra técnica muy interesante se llama Abstract Rendering, que es una técnica muy piola. Esencialmente el problema es este. Cuando ustedes tienen muchos datos, ¿sí? Demasiados datos, de manera que digamos podría la información de esa es una opción. La otra opción es usar esta técnica que se llama Abstract Rendering, que esencialmente lo que hace es donde más superpone, le asigno un valor o un color más grande, digamos, de mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos antes, que era lo de la izquierda, se transforma en lo de la derecha. ¿Sí? Puedo ver focos que tienen cierta racionalidad. Estos eran datos de censo de Estados Unidos. Y creo que tengo un ejemplo para mostrarles. Bien. Es esto que está acá. Bien, entonces, fíjense que la primera opción ya se ven estos. Pero esto es interactivo, ¿sí? Y con el server detrás. Así que yo puedo seleccionar una región. Por ejemplo, esta región acá. ¿Sí? Y entonces fíjense cómo va cambiando. ¿Por qué? Porque cuando seleccioné esa región tenía el mismo problema que tengo antes, pero el algoritmo vuelve a recalcular, ¿sí? Y entonces puedo ver la distribución y algo que estaba escondido antes no podía ver, ¿sí? Si sigo bajando, ¿sí? pasa lo mismo, ¿sí? Quiero concentrarme en este punto, capaz lo hago explotar, ¿no? Pero porque esto también son muchos datos. Pero si esperamos un poquito, debería recalcular, capaz que está el control de los datos. No, acá vamos. Bien, ahí está. Tarda un poquito más porque estoy más tarde, ¿sí? Pero bueno, la idea esencialmente es esa. La compañía trajo a gente que en realidad hace teoría sobre esta técnica y además implementa los algoritmos y los contrataron para implementar este algoritmo dentro de Bokeh. Así que está muy piola, me parece. Y les permite trabajar con grandes cantidades de datos y sacar cosas interesantes de esos datos. 5 minutos. Y claro, ahí maté la máquina, obviamente, porque me había ido muy abajo, era obvio. Bueno, no. Esencialmente las dos últimas slides eran acerca de las cosas que venían
y mis datos que ya se los puse al principio. Las cosas que venían son, vamos a seguir, ahí responde capaz, bueno, no. La idea es seguir trabajando en esta API de alto nivel que se llama Bokeh Charts, ¿sí? Con lo cual vamos a ponerle más ímpetu a eso también, para que ustedes puedan graficar o crear visualizaciones de una manera muy simple. Después, la idea es seguir, esto es uno de los ejemplos, digamos, pero hay un montón de cosas para implementar. Acá, no sé si se va a mover esto, pero no se mueve. Acá abajo, acá hay puntos, pero acá abajo es otro tipo de visualización con anillos y demás. Entonces vamos a tratar de aplicar esa técnica, digamos, no solo a los puntos, sino a otro tipo de visualizaciones. La idea es generar más herramientas para que ustedes puedan interaccionar con el gráfico, dar puntos de entrada para que ustedes puedan desde el lado del cliente también interaccionar con el gráfico, incluso llegar a modificar cuestiones del gráfico en el browser, ¿sí? Por ejemplo, cambiar el styling del título, de los ejes y poder escribir. Bueno, la idea es ir avanzando sobre eso. Vean, un par de cosas más también. Hay varias ideas porque estos, fíjense que tienen bastante un abanico, se puede cubrir un abanico importante de cosas. Entonces, la cuestión es que si ustedes tienen ideas acerca de cosas que quieren hacer, vengan a la lista de correo, abran un issue en GitHub, pregúntenos o díganos qué es lo que necesitan. Entonces, porque con ideas se generan grandes cosas, digamos, y cosas interesantes, y los casos de uso son muy importantes para nosotros. Así que siempre que tengan algo disponible, y bueno, si quieren contribuir, obviamente esto es open source, es BSD, así que pueden contribuir con lo que quieran, no solo con código, sino con documentación. Si pueden contribuir también sería buenísimo, porque hay un montón de a veces al tratar de entrar a Bokeh para usarlo, ¿sí? A veces la gente se encuentra con alguna que otra barrera, en el sentido que hay un montón de cosas muy específicas que capaz quieren usar, digamos, qué sé yo, en la visualización del gráfico quieren sacar los ticks chiquititos o ponerlos a diferentes instancias, cosas por el estilo que nosotros lo soportamos, pero que no está documentado. Entonces hay que preguntar, tienen que venir ustedes con nosotros tenemos que responder y tal. Si eso estuviera documentado estaría buenísimo. Así que siempre tenemos trabajo para documentar. Pero obviamente si quieren el código son más que bienvenidos. Nada, eso. Sí, pregunta. Ese era un ejemplo particular, digamos, pero que anda muy bien para este tipo de cosas. Nosotros no pensamos en el corto plazo, digamos, a ver, generar una herramienta que sea para trabajar con mapas, ¿sí? Sino que lo que queremos es proveer la herramienta para que otro trabaje con mapas, ¿sí? Estamos trabajando en incluir eso. Sí, o sea, incluir puntos de entrada para que la gente pueda laburar. Si hay alguna cosa experimental dando vuelta de algún sprint, pero no, hay que formalizarlo. No estamos haciendo, pero surgió la idea también. Hay varias cosas en formato idea potencial que en algún momento supongo que se hará. Canvas. No, Canvas. Por varias cuestiones técnicas, pero bueno, en algún momento se discutió acerca de SVG o no. Bueno, eso fue antes de que yo entrara al proyecto. Es Canvas. ¿Estamos tiempo? Bueno, si tienen dudas, después me encuentran durante la conferencia y me preguntan. Y nada, eso. Gracias.